El 18 de mayo hay elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elecciones importantes, siempre son importantes las elecciones. En esta ocasión se mezcla la agenda nacional con la agenda local, aunque la búsqueda era al revés. Era adelantar las elecciones, dijo el jefe de gobierno, que si no lo saben se llama Jorge Macri, no es muy conocido, pero es el que ejerce como jefe de gobierno. Y dijo, bueno, adelantamos, entonces discutimos la agenda de la Ciudad de Buenos Aires, pero claro, lo que está en juego es mucho más en estas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, porque Dios está en todos lados, pero atiende acá en la ciudad, dicen las malas lenguas, y en la apertura, no va a ser estrictamente la apertura del calendario electoral, pero sin lugar a dudas es el distrito más de mayor trascendencia política, el de la Ciudad de Buenos Aires, donde se van a concretar estas elecciones. Pero la verdad que es cierto que hay que discutir la Ciudad de Buenos Aires. Se discute poco la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos una legislatura, 60 representantes del pueblo de la ciudad, tenemos comuneros, tenemos 15 comunas, pero parece que de eso mejor no hablar. Y uno dice, ¿pero por qué no se habla de la ciudad, de una ciudad donde hay tanta plata, que la iguala a varias de las principales ciudades del mundo y donde hay una desigualdad que no se ve en las principales ciudades del mundo? Y con un agregado, hay una fuerza política que gobierna la ciudad de Buenos Aires desde hace 18 años. En esta ocasión, dicen también los especialistas, algunos dicen también las malas lenguas, hay una seria chance para que es ahora Buenos Aires, la fuerza que representa al peronismo, al kirchnerismo y a los partidos aliados, las fuerzas políticas aliadas, que forman parte de lo que es el campo nacional, popular, se impongan en las elecciones. Y eso permitiría, para lo que es ese bloque legislativo, pegar un salto que intente con éxito ponerle algún freno a lo que es una hegemonía política en la ciudad que ha consagrado toda su gestión a hacer tremendos negocios y a acrecentar la injusticia. Hoy nosotros vamos a tener la ocasión de hablar con una legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Berenice Yáñez, que además es candidata en la lista de Es Ahora Buenos Aires. Y no es cualquier candidata ni es cualquier legisladora, es una legisladora que tiene la mala costumbre de ocuparse de la agenda social en la ciudad de Buenos Aires. En una ciudad tan injusta, menos mal que algunos compañeros, algunas compañeras se dedican a hacer eso. Bueno, Berenice es una de ellas, una de esas representantes, así que en campaña estamos y de campaña vamos a hablar. Bienvenida a Urbana TV. Hola Milciades, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a todos los compañeros de Urbana TV. Bueno, un gusto. ¿Y cómo, cansada? Un poco, pero con expectativa y con polenta también. Ya la última parte de la campaña que queda es generalmente la más dura. Hay muchos y muchas que definen sus votos en los últimos días, así que un poquito cansada, pero hay que hacer un esfuerzo doble en estos últimos días que nos quedan hasta el 18 de mayo. Una campaña muy corta, muy intensa. Fue una campaña corta e intensa, y bueno, y durante la semana anterior, con el fallecimiento del Papa Francisco, nosotros tuvimos la definición de levantar todas las actividades de campaña y bueno, podernos sumar a lo que fueron las distintas misas y los distintos homenajes a nuestro Papa. Así que bueno, recién el domingo, lunes, volvimos a retomar el conjunto de la lista, todas las actividades de campaña. Bueno, el sábado hubo una presencia muy importante tuya y de todos los compañeros de La Patria es el Otro. Sí. Ahí en esa misa, en esa despedida al Papa, en el lugar donde estuvo tantos años. En la catedral. En la catedral tuvimos una presencia. También, veíamos, en el noticiero pasábamos las imágenes de lo que fue la peregrinación por los caminos de Francisco, ¿no? Y lo que fueron las ollas populares ahí en la Plaza de Mayo, frente a la catedral, donde sí, vos tuviste mucho protagonismo, y los compañeros y compañeras también. Y hacíamos una reivindicación en esa caminata de los caminos de Francisco, había mucha política, había muchas organizaciones sociales. Las más organizaciones sociales y políticas que caminan las más calles que caminó Francisco, ¿no? Sí, de hecho,
Bueno, fue una iniciativa de curas villeros y la familia Grande Hogar de Cristo de hacer una recorrida que nos comentaban que la idea es hacerla anualmente, ¿no? Para una fecha que será, calculo que similar a la que fue este año, que es el Pacto de Amor con Francisco. Y bueno, en la recorrida se pasó por el Rawson, se pasó por el Moyano, se pasó por un hogar de situación de calle, bueno, terminamos en la parroquia de Cacupé, pasamos por Constitución, distintos lugares, y esos fueron solamente algunos, porque la recorrida tenía que comenzar y finalizar ese día, pero la idea supongo que va a ser ir pasando por distintos lugares y bueno, como argentinos también reivindicar la obra de Francisco y también los que fueron antes, ¿no? Los pasos que daba Jorge cuando era arzobispo en la ciudad de Buenos Aires. Y fue muy emotivo, la verdad. Terminamos, García Cuerva también acompañó toda la peregrinación, él fue quien dio la misa, la verdad que fue una misa súper emotiva, se notaba, se notaba por un lado la tristeza y la emoción de no tenerlo, pero la obra que él dejó, que es mucha, que tiene que ver con sus encíclicas, con su ejemplo, con lo que fueron las definiciones que tomó su papado, y con algo que hoy también está parte, incluso en nuestra campaña, que es el hablar de una ciudad también más humanitaria, ya no abonando a una cultura del descarte, laburando desde las periferias hacia el centro. Me parece que ese mensaje nos convoca a muchos sectores. Algunos identificados políticamente y partidariamente con nuestro espacio y otros sectores que quizás se sienten identificados y se sienten interpelados con ese mensaje y que a veces no tienen la posibilidad de que ese mensaje también, con sus adecuaciones y con sus cuestiones que se vayan agregando, que también cale en la política, ¿no? Como, bueno, la política es una herramienta de transformación, pero principalmente y originariamente también tenemos que asumirla como una vocación de servicio, ¿no? Porque ahí creo que hay una posibilidad de volver a ponderar las cosas con un criterio humano. Y bueno, también nuestra doctrina, yo soy peronista, nuestra doctrina justicialista tiene mucho que ver con la teoría social de la Iglesia. O sea que los otros días, la semana pasada, cuando fue el fallecimiento del Papa, una de las primeras apariciones del jefe de gobierno fue decir, bueno, envío un proyecto a la legislatura para denominar a la estación de subte de la línea D Catedral, Catedral Papa Francisco. Y nosotros señalábamos ahí cuánta hipocresía, ¿no? Porque una de las imágenes más, una de las tantas imágenes, no sé si las más recuerdo, una de las tantas imágenes de Francisco Bergoglio en la ciudad de Buenos Aires era su comunión con las cartoneras, con los cartoneros, la bendición de los carros, práctica que han retomado los curas villeros en los últimos, que nunca abandonaron, pero Bergoglio hacía eso, iba, estaba con los cartoneros, sí, bendecía los carros, los bendecía a ellos. Y el Macri que le quiere poner su nombre a una estación de subte es el mismo que le saca los carros, que los caga a palos, que los persigue. Sí, yo creo que hay una caracterización que podemos hacer de estos 2 años de gestión de Jorge Macri, que es que ha perpetuado un abandono grande en la ciudad de Buenos Aires y tomando muchas cuestiones de lo que también son bastante parecidos con el gobierno nacional, que es esa impronta de tanta crueldad. El año pasado nosotros arrancamos el año discutiendo con el jefe de gobierno, con él, puntualmente porque no sé si te acordás de los operativos de limpieza e higiene, donde mostraban una foto donde estaba una persona durmiendo en un banco, un antes y el después sin la persona, y eso implicaba la limpieza de la ciudad, ¿no? Como contando con una visión de que bueno, las personas eran basura y que esa era la limpieza y la higiene que debía estar presente en la ciudad de Buenos Aires. No terminar con la pobreza, sino con los pobres. Claro. No, y después se hicieron un montón de declaraciones que rozaban cosas sumamente crueles, como bueno, Kravet diciendo no hay que darles un plato de comida porque se acostumbran a la pobreza, o Wolf diciendo también con Kravet, buenas enranchadas, son todos delincuentes. Eso además que persigue a la gente, la estigmatiza, sube los niveles de violencia en nuestra sociedad y yo creo que la política tiene que tener como objetivo de cualquier índole, de cualquier pertenencia partidaria,
tenemos que tener la responsabilidad de empezar a bajar y empezar a calibrar un poco, ¿no?, la cuestión de los mensajes violentos y estos discursos del odio. Entonces que de repente salgan así a asimilar a las personas que están en situación de calle, con basura, con delincuentes, con locos, bueno, con todo lo que una sociedad generalmente, viste, los quiere afuera o quiere hacer de cuenta que no existe, desconoce mucho la realidad de esas personas, porque son muchas más las familias que hoy se encuentran en calle y la población de calle en la Ciudad de Buenos Aires cambió mucho. Porque hoy lamentablemente hay familias enteras, cosa que antes no se encontraba tanto eso. Hay muchos abuelos, adultos mayores, que también por la pérdida del poder adquisitivo de sus jubilaciones y de las pensiones, hoy se hace muy difícil mantener los medicamentos que ya no los tienen gratis, mantener el precio de un departamento, o a veces estamos hablando de una pieza en un hotel con habitación compartida. La gente no sabe, pero una pieza hoy en Constitución, con baño compartido, está alrededor de 500.000 pesos. Y ni hablar las familias que tienen chicos chiquitos, que a veces es una condición para no alquilar. Exactamente. Eso se desconoce, ¿viste? O quien quizás también tiene un trabajo, changuea, o los mismos cartoneros, o todos. Pasa en los barrios populares eso también. Bueno, en los barrios Pasa en las populares villas, ¿no? hacía mucho tiempo que no se veía personas en situación de calle dentro del propio barrio. Yo Bueno, lo cuento hoy y no me está. lo creen. Bueno. Yo lo cuento y no me lo creen. Bueno, es que hay que caminar un poco más y hablar y escuchar y ver cómo se fue modificando esta población y tener una cuestión, por eso te digo, hay una cuestión que tiene que ver con un criterio más humanitario, es decir, che, quien perdió todo, quien su única pertenencia a veces es un cartón para cubrirse del frío y su carro para poder trabajar, es muy doloroso que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires por un lado pasen y den una frazada y por el otro lado a los 10 minutos pase espacio público, les saque la frazada, los cague a trompadas, ¿me entendés? O se les abran causas, porque digo, también eso era una intención clara. Y también habría un paraguas que permitía la criminalización de las personas en situación de calle, y la verdad que el año pasado, con datos del Ministerio Público de la Defensa, el nivel de causas que se abrieron a personas en situación de calle se había casi triplicado. Entonces, no son inocentes esos mensajes o esos quizás desafortunados comentarios. Tienen una intencionalidad política que es el poder justificar acciones de crueldad y de abandono a una parte de la sociedad. Digo, son argentinos y argentinas. Son habitantes de esta ciudad. Son hermanos, digo, de otros países hermanos. Son personas. Dos cosas. Una, un mate. Sí, un mate. Porque estás duplicando, tenés un micrófono y estabas con otro. Con otro. Voy a hacer. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo más importante. Y el otro tema, muchos dicen, bueno, está bien, pero los sectores vulnerados, a quienes en general se los llama vulnerables, ¿no? Son vulnerados. Los sectores vulnerados son una parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? En general, acá están los sectores medios altos, pero da la impresión de que tampoco para ellos hay política. Porque vos al pasar, decía, para ellos hay garrote, hay cierto asistencialismo, escasísimo aún en el asistencialismo, mucho comparado con lo que es Nación, mucho, porque cierto es que la Ciudad de Buenos Aires mantuvo algún esquema de provisión de alimentos para comedores, reducido, escaso, pero después hay todo un universo que efectivamente es mayoritario, que es una población adulta como la que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es muy numerosa, sí. Sectores medios, cuentapropistas, monotributistas, para los cuales tampoco hay políticas de inclusión o de preocupación. Los jubilados dicen, no, pero eso es un problema de nación. No, no es un problema de nación, ¿no es cierto? No, bueno, yo creo que ahí hay un punto. Nosotros teníamos la intención de, en esta elección, poder discutir los problemas de la ciudad, porque además hace 18 años que gobierna la misma fuerza política. Creo que hay una cierta nacionalización, como vos decías al principio, incluso porque lo tenés a Adorni de candidato de La Libertad Avanza, y eso ya de hecho te nacionaliza un poco la elección de la ciudad.
Pero ¿qué pasa en la combinación de 18 años de una misma fuerza política que gobernó la ciudad con un sistema que tenía que ver con el lugar que iba a ocupar el Estado, el lugar que iba a ocupar el privado, para cubrir muchas responsabilidades que tiene el Estado, que las ha tercerizado, que ponele que puede llegar a ser. El problema es que en estos años tampoco hubo un control a esas empresas que brindan muchos de los servicios que tendrían que ocuparse el Estado, que hoy están tercerizados. Nadie los audita, nadie los controla, y el costo lo paga el 100% de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. No es que solamente lo van a padecer los sectores populares. En esos 18 años yo lo que creo es que entre los últimos 2 años de Larreta, que estaba de campaña nacional, y que a Jorge Macri le costó algunas cuestiones el poder acomodarse acá en la ciudad, más una crisis política que claramente tiene el oficialismo, que hoy el PRO está en una situación defensiva porque está disputando con la Libertad Avanza un poco quién es el jefe de la derecha en la ciudad de Buenos Aires. Y si vos te pones a pensar, un gobierno nacional sumamente cruel que ha retirado la presencia del Estado en numerosas cuestiones, desde la obra pública, ¿no? Obras que la ciudad también requiere un acompañamiento y la intervención del Estado Nacional, a lo que ha sido el retiro de los medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas a través del PAMI, como sí lo teníamos en la gestión del gobierno del Frente de Todos. Tampoco ha dado respuesta, ha sacado los medicamentos a los pacientes oncológicos, ha sacado todo tipo de subsidios a lo que tenían que ver con el Ministerio Petovelo, digo, todo eso fue recortado, recortado, recortado. Pues sí, bueno, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Porque el gobierno de la ciudad, y esto es fundamental, creo que esto lo tenemos que instalar, que tiene que ser uno de los saldos, ¿viste?, positivos que nos quedan en campaña. Bueno, el que vive en la ciudad de Buenos Aires, el ciudadano acá tiene que comprender que nosotros tenemos allanado el 80% del problema. Nosotros tenemos la plata. La ciudad de Buenos Aires cuenta con la plata para hacer frente a los problemas que tiene de infraestructura, para hacer frente a los problemas que tiene con respecto a los servicios públicos y para generar una ciudad que esté integrada armoniosamente, norte y sur, centro, oeste y este, porque hoy la ciudad, sus desigualdades también se perpetúan en cuanto al acceso, en cuanto a la distribución, en cuanto uno dice la diferencia entre el sur y el norte. Dice, bueno, ¿qué es? ¿La basura? No. La gente del sur tiene menos expectativa de vida, hay un índice más alto de mortalidad infantil, el acceso al trabajo y la posibilidad de conseguir trabajos es mucho más difícil, ni hablar del acceso a la vivienda, ni hablar al servicio de educación, ni hablar a la salud. Entonces no es que estamos hablando de cuestiones mínimas, no, la gente se muere más joven en el sur de la ciudad que en el norte. Me parece que con la cantidad de recursos que hay acá, la ciudad siguió un modelo, ¿no?, de abandono. Uno es cruel, el otro es abandónico, pero por ejemplo, ¿por qué la ciudad no piensa en generar un refuerzo alimentario para los adultos mayores que cobran la jubilación mínima? ¿Por qué la ciudad no sale a ver de qué manera puede cubrir los alimentos, los medicamentos de los jubilados? ¿Por qué la ciudad no regula lo que comen los pibes en las escuelas, que es una porquería? Mis hijos comen, yo sé lo que comen mis pibes y es una porquería. Pero perdemos mucha plata también ahí con las tercerizadas que se hacen cargo del servicio alimentario en los comedores escolares. El subte, son cosas obvias, porque, no sé, yo viajo en subte, mi piba en la escuela pública, es como, yo lo conozco y la gente también lo transita, también toman los subtes, ¿me entendés?, en la ciudad de Buenos Aires. Y ha aumentado, y yo no creo que esos aumentos implicaron mejoras en el servicio de transporte subterráneo en la ciudad. No. Y bueno, y ahí hay que entender que, digo, ni el Estado puede resolver todo, ni el privado puede resolverlo todo en soledad con respecto al Estado, y que tiene que haber una cuestión más armónica y sobre todo de control, porque lo que hay que poner en el centro de la escena es al porteño y al porteño, o sea, a los que vivimos, la persona de carne y hueso. Cuando se pone eso en el centro de la escena, y ya no es tanto los intereses de los sectores, por ejemplo, que impulsaron la burbuja inmobiliaria y el descontrol de construcción en la ciudad de Buenos Aires, que lo trajo un montón de quilombos. No solamente que nos encarecieron los alquileres, sino que también desorganizaron el espacio público y han tenido nos traen costos ambientales altos. Entonces,
no es que esto nos sale gratis o que son errores. Pero además son políticas de saqueo, ¿no? Porque uno dice, cada vez que se lleva adelante un negocio inmobiliario en la ciudad, con tierras públicas, transferidas a los privados, se hace en nombre de recaudar dinero para destinarlo a los sectores populares o a la educación o a la salud. El caso más emblemático es el de Puerto Madero, que lo dice en sus estatutos, en sus actas fundacionales, qué se iba a hacer y para qué se iba a destinar, qué porcentaje se iba a destinar para la construcción de escuelas. No sucede nunca eso, no sucede nunca. Y vos al pasar recién hablabas del control, ¿no? Del control y de los organismos de control. Y el Parlamento, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, uno podría situarlo como, bueno, la casa de las leyes, pero es la casa del control sobre todos los otros, ¿no? Tenés otros organismos, las auditorías y demás. Ahora, la legislatura de la ciudad, lejos de cumplir su tarea de poder controlar, apuntalar, acompañar, modificar, proponer, es lo que el título tan remanido de la escribanía del máximo, que se ha ido incrementando, se ha ido acrecentando elección tras elección en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí radica un poco la trascendencia de esta ocasión, ¿no? Es decir, bueno, en el marco de este gobierno nacional, entreguista, cruel, y un gobierno citadino que lo quiere emular, que lo quiere imitar y profundizar esa crueldad, bueno, urge que en algún lado se le ponga un freno. ¿Ese lugar puede ser la legislatura? Puede ser la legislatura, tiene que ser la legislatura. A veces primero que hay un desconocimiento a veces de qué se vota, qué implica un legislador más, un legislador menos para la fuerza, pero hay un ejemplo concreto con respecto a esto, que fue el tema del sistema de grúas que había en la Ciudad de Buenos Aires, que también eran cánones que pagaban empresas que eran irrisorios, de muy poca plata, y que hacían un alto negocio, ¿no?, con el tema de las multas, de los acarreos de los autos y demás. Bueno, eso se pudo modificar en la legislatura, por ejemplo. El año pasado estuvimos muy cerquita de poder incluir a los enfermeros y enfermeras dentro de la carrera profesional de la salud. Estuvimos muy cerquita porque... Estaban las firmas y no estaban los votos. Sí, hubo diputados que acompañaron con su firma el dictamen, pero que después modificaron su voto. Cosas que pasan cuando la política no está al servicio de la comunidad y está al servicio de otros intereses. Pero bueno, era algo importante porque es una deuda también que tiene la Ciudad de Buenos Aires con los enfermeros y enfermeras. En la pandemia se vio claramente el rol que juegan en el sistema de salud y lo importante que eran. Entonces yo creo que es continuar la construcción de una fuerza política que pueda representar una mayoría en la Ciudad de Buenos Aires, porque el ganar la Ciudad de Buenos Aires implica un 50+1, por lo tanto hay que ir conformando esa mayoría, y a partir de qué cosas. Y yo creo que es en función de empezar a representar genuinamente lo que son los problemas de los distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Luego decía, bueno, los sectores vulnerados, hechos pelota, 20 años, 4 leyes de urbanización, ¿no? Sin cloacas, sin luz, se inundan, el cableado eléctrico los pone en un riesgo constante de incendios, de peligro, de vida. Bueno, eso lo conocemos, lo decimos hace muchos años. En 18 años no tuvieron alguna intención de modificar eso. ¿Qué hacemos con los sectores medios, los sectores productivos? La ciudad no es solamente una ciudad de servicios, la ciudad también tiene y puede desarrollar una cuestión productiva para ponerla en un lugar más pujante, pero pujante que incluya a toda su población, no solamente a un sector pequeñito. Y la verdad que vos fijate que el Ministerio de Desarrollo Económico en la Ciudad de Buenos Aires, primero que estuvo acéfalo un montón de tiempo después de que se fue el Pampito, por un caso de corrupción, ¿no? Quien venía a la política casi, ¿no?, bajado como un ángel, bueno, de repente terminó siendo de lo más corrupto que había. ¿Cuántos meses estuvo acéfalo? Y ahora quien está a cargo de la cartera también es candidato. Entonces, bueno, a veces es complicado mantener esas funciones.
yo creo que ahí queda claro que no hay un interés en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poder pensar el desarrollo económico a partir también de núcleos y unidades productivas de la ciudad. Y las hay. Y también requieren un apoyo, porque también se está poniendo cada vez más complejo el mundo. ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires no puede entender que incluso la realidad económica del mundo requiere que la Ciudad de Buenos Aires acompañe en un proyecto nacional un rol distinto y una participación distinta en lo que es la cuestión económica? Y la verdad que sí, y eso también está descuidado. Es una ciudad que no tiene proyecto No, productivo, tiene un proyecto de las pymes no se les da servicio, pelota, no han tenido un acompañamiento. En la pandemia quien acompañaba era el gobierno nacional, Fíjate, no hicieron nada desde el gobierno local. se hicieron algunas cosas desde el macrismo, se incentivó, por ejemplo, el tema de los distritos. Bueno, Creación de distritos. sí. Y yo decía, bueno, qué piola, qué idea piola, ¿no? Promocionar y promover actividades económicas, estimulando que se afinquen en determinadas zonas de la ciudad para desarrollarlas. Y ahora resulta ser que los únicos que se beneficiaron de eso fueron las grandes empresas, Claro. que lo utilizaron como mecanismo de evasión impositiva, ¿no? Claro, porque, ¿por qué? Porque es esto de la unidad de negocio y el sistema. Lo de los distritos está bueno si vos lo planteás, además de como una cuestión impositiva, de exención de impuestos, lo planteás como incentivos para la producción y para proteger esas producciones y fortalecerlas. Bueno, eso no existe, es como vos decís, terminó siendo algo en lo que las empresas más grandes que no requieren el apoyo del Estado, que no requieren ese empuje o esa protección porque tienen un lugar mucho más privilegiado en el mercado que otras empresas más pequeñas, y que son además las que terminan generando empleo a gran parte de los argentinos y argentinas y a los porteños en particular. Bueno, no se trata de eso. Se trató de otra cuestión más para ayudar a determinado sector a no tener que pagar impuestos. La ley, ¿te acordás cuando se votó lo de la que nosotros denominábamos la ley Pharmacity, que tenía que ver con desarrollo económico y con el Ministerio de Desarrollo Social, y que era, bueno, que se construya en las villas donde sí tenían leyes de urbanización, a medida que se iba avanzando con las construcciones, que las empresas pudieran desarrollar los negocios, los distintos negocios en las plantas de las construcciones de los edificios que se estaban construyendo. Y que eso implicaba que no tuvieran que pagar, o sea, se los eximía de pagar impuestos de toda la Ciudad de Buenos Aires. Y nunca quedó claro cuánta era la población, por ejemplo, que tenían que emplear del barrio donde se iban a instalar. Y ¿cuánto estamos? Casi a 3 años de esa ley. Y no hubo un avance concreto en cuanto a cómo favorecer incluso a los comerciantes, incluso a los sectores productivos de cada uno de esos barrios. Solamente fue ir, no sé, era la ley Quintana, porque era, bueno, pongamos un Pharmacity en la 31. Y qué sé yo, ¿viste? Bueno, esto empezó con el Distrito de las Artes, donde cambiaron un mapa para poder incorporar a Clarín en la exención impositiva. Bueno, ¿con qué te encontrás en las caminatas? Estuviste recorriendo mucho. Teníamos algunas imágenes, y si podemos poner ahí mientras hablamos. Estuviste caminando muchos barrios, ¿no? Sí, sí, del norte, del centro, del sur. Mirá, muchas cosas. En principio, algo que nos reconforta, que aparte lo charlábamos con algunos compañeros cuando llegamos al canal, que la recepción es buena, que tenemos una buena recepción de la mayoría de las personas con las que nos vamos cruzando en nuestras recorridas. Quizás en otras campañas había un grado más alto de hostilidad con nosotros, que la verdad que en términos propios no me tocó vivirlo en esta campaña, y charlándolo con otros compañeros y con otros candidatos es algo parejo, viste, que compartimos todos. Después estamos tratando de hablar mucho y de escuchar fundamentalmente. Hay una necesidad grande de hablar y de contar las cosas que están viviendo, o sea, es importante poner una oreja a los reclamos de los vecinos. ¿Por qué? Porque hay algo que también está muy presente, que es la cosa del descrimiento, que es la cosa de
de la poca expectativa que hay con una elección o con cualquier hecho de la política, ¿viste? Es como, bueno, igualmente yo tengo que trabajar, igualmente esto no va a cambiar, hay una decepción grande, que creo que es lo que tenemos que trabajar y que forma parte del el ir avanzando en generar más representaciones, pero tenemos que tener en cuenta eso, y más en una elección de medio término, ¿viste? Entonces es una oportunidad, después del escuchar, también contar esto. Che, ojo que acá en la ciudad no es que hubo distintas expresiones políticas en que fueron parte del gobierno y que, bueno, ha fracasado esto y hemos fracasado. No, en la ciudad hace 18 años está la misma fuerza política, la misma. Y en las cosas en que a medida que nosotros hemos ido logrando una maduración en términos nuestros de fuerza, de que sea una fuerza de oposición, pero que esté más entusiasmada, no con ser oposición, sino con realmente poder ser una opción de gobierno para las mayorías de la Ciudad de Buenos Aires. Eso entusiasma un montón. Cuando vos ya dejás de decir, bueno, como oposición, esta campaña la encaramos, además de, bueno, pensando mucho en el 2027 y tratando de generar esa mayoría. Y la verdad que entusiasma cuando uno, viste, sale del lugar de la oposición, que lo venimos haciendo. Por ejemplo, Leandro el año pasado se recorrió todos los barrios. Y eso estuvo buenísimo porque permitió el hablar con los vecinos y vecinas, no en un año electoral, ¿no? Eso es clave. Porque eso también hoy se puede ir a sembrar, por decirlo de alguna determinada manera. La elección no se gana el día en que se pone el voto, sino que se construye. Totalmente, se va construyendo, se va madurando en los procesos políticos internos. Me parece que cuando la sociedad ve que no se trata solamente de plantear las diferencias que uno tiene con el oficialismo, sino que realmente está mostrando otro modelo, otro sistema, otra concepción para gobernar la ciudad concreta y real, y que tiene en el espíritu ampliar lo mayor posible esa representación para que no sea, para que efectivamente sea un proyecto de poder, pero también un proyecto político. Entusiasma un montón y nos pone a nosotros en otro lugar. Somos oposición, pero estamos discutiendo con cuestiones muy concretas de cómo se debería gestionar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con todos los recursos que cuenta la Ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que cuenta con todos esos recursos y que en estos 18 años, lo único que, entre las cosas que consolidó fue una baja impresionante desde aquel año 1 a este año 18, una baja consolidada impresionante de presupuesto de salud, presupuesto de educación, presupuesto de políticas de desarrollo económico y social, y donde se concentraron los negocios. Y está bien que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, que es la campaña de la ciudad y que hay que hablar de lo que hay que hablar, pero las cosas no son un designio divino, ¿no? El nombre, teniendo en el recuerdo reciente al Papa, no hay un designio divino de, bueno, ya sos pobre, naciste pobre, morirás pobre, y no, es así. Y la ciudad de Buenos Aires tiene el designio divino de ser gobernada por el macrismo para hacer negocios inmobiliarios, desarrollo inmobiliario, concentrar. No es así. Y no es que hay una única alternativa, porque uno encuentra otros distritos con peores condiciones económicas, mucho más castigados y que tienen una mirada alternativa. Entonces, vos hablabas recién de construir hacia el 2027 en la ciudad de Buenos Aires, un triunfo en la ciudad de Buenos Aires. Pero además estás particularmente, como integrante de la lista en la ciudad de Buenos Aires, con una referente importante de lo que es el armado político que viene haciendo un dirigente que intenta proyectarse como renovación de la política y alcanzar con un modelo distinto, con propuestas distintas, la posibilidad de dar ese debate a nivel nacional con éxito en el 2027, confrontando con este modelo de crueldad y de exclusión que es el anarcocapitalismo, no sé, este engendro. Estoy hablando de Axel Kicillof. ¿No? Vos estás muy involucrada dentro de lo que es el desarrollo de la fuerza de Axel en la ciudad como referente, junto con Vicky Montenegro en la ciudad de Buenos Aires, de lo que es Axel. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, para mí es muy importante, primero que creo que la situación en la que vivimos hoy, hace 2 años, con el triunfo de Milei, creo que lo peor nos pasó.
¿no? Ya pasó, Milei presidente, concretando este plan de miseria planificada. Yo creo que hay en un punto que tiene que ver mucho más con los errores que nosotros hemos cometido como fuerza política que con un giro a la derecha de los sectores populares o de los sectores medios de la sociedad. Creo que tiene que ver más con nuestros errores. Creo que la piña, por decirlo de alguna manera, la piña que recibimos con Milei presidente, bueno, y este tsunami que nos hace, yo creo que replantea un montón de cosas y que nos abre un montón de discusiones internas en la cuestión más de adentro de nuestra fuerza, quedó algo en pie, ¿no? Para mí Axel es un compañero que en principio gobernó 4 años la provincia de Buenos Aires con muy buenos resultados, teniendo en cuenta que los primeros 4 años de Axel también le tocaron la pandemia, también le tocó la sequía, también le tocó ¿no? a veces lo desordenado, desintegrado que fuimos como gobierno nacional. Él transitó eso y sin embargo no es que la elección en la provincia de Buenos Aires la ganó por poco, la ganó por 20 puntos. Entonces yo de eso hago como algunas reflexiones. Uno, que efectivamente la gente no es que no cree en el Estado o no es que está prendida de una motosierra y quiere una cosa como la que nos planteó Milei, este anarcocapitalismo donde quiere ser un topo para destruir el Estado y donde todo sea un negocio y donde todo sea un caos, sino que creo que cuando se muestra que el Estado está bien gestionado, que cuando el Estado trabaja para armonizar los distintos sectores de nuestro país o de la provincia de Buenos Aires en este caso, y cuando pelea por un nivel de justicia social alto, por una distribución económica y por mostrar un Estado eficiente que está presente en la obra, con un camino, con una autopista o con un servicio de luz, con las cloacas, etcétera, con un plan de vivienda, con el tema de los servicios de salud, con el tema de educación, con el cuidar a los trabajadores de los servicios públicos, ¿no? Porque en términos de salarios es fundamental. No podemos pensar el sistema de salud y el sistema educativo si los salarios siguen siendo de hambre de los trabajadores que llevan adelante esas tareas. Entonces ahí digo, bueno, entonces está bien que Axel yo creo que es parte de la esperanza de gran parte de nuestra fuerza política, pero a mí lo que también me da esperanza es que, el pueblo argentino responde cuando el Estado se gestiona bien y se gestiona para los intereses de las mayorías y de manera armoniosa con los distintos intereses que están en pugna. Se respondió y se respondió bien. Entonces, ahí hay algo a escuchar, que no es que, viste, la Argentina se volvió derecha y es la oleada de... no. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, el pueblo argentino responde. Cuando las hacemos mal, responde y la respuesta no nos gusta, pero los que nos equivocamos fuimos nosotros. Eso como una cuestión. Y después otra cuestión que creo que tiene que volver a tener mucha importancia en la concepción de la política en términos filosóficos es lo que tiene que ver con la soberanía popular, que se expresa, por lo menos en la Argentina, nos costó muchas batallas, nos costó mucha sangre, que es la democracia, ¿no? Y la democracia tal cual la conocemos hoy, con un montón de deficiencias que sigue teniendo, tiene en el voto popular casi, ¿no?, la única garantía de que todo no se vaya al carajo, ¿no? Y hay que respetar el voto popular, cuando nos gusta y cuando no nos gusta, cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Por eso, cuando el pueblo argentino en su gran mayoría vota a Milei, yo digo, fijemos qué hicimos nosotros, y cuando la provincia de Buenos Aires vuelve a elegir por 20 puntos al compañero Axel Kicillof, digo, bueno, ahí también está la respuesta de quién debe conducir el proceso de nuestra fuerza política, tanto para el interior como para el afuera, concretando un proyecto posible a futuro. La voluntad popular, si nosotros como militantes o como organizaciones políticas la desestimamos o no la ponemos en un lugar fundamental de nuestra construcción, vamos a correr muchos riesgos de huachicarnos o tener prioridades que no son las del pueblo argentino y no vamos a poder estar consubstanciados con un proyecto de volver a poner en pie a la patria.
Te voy a tirar 4 nombres. ¿Sí? Ay, qué miedo. Ustedes me decís, no. 2 no los voy a poner para no hacer quilombo. Pero empiezo, Milei, ¿no? Una definición, Milei. Milei creo que es un representante y un empleado del modelo neoliberal y de los sectores concentrados de la Argentina que han podido canalizar en Milei, que es su empleado, su proyecto político, que como siempre y durante toda la historia argentina nunca es un proyecto político que sea convocante para la totalidad del pueblo argentino. Jorge Macri. Jorge Macri, de Vicente López, o sea, creo que Jorge Macri no terminó de comprender lo que es la Ciudad de Buenos Aires, no la conoce, y no creo que tenga la cosa que uno tiene que sentir adentro, ¿no? En un lugar donde conduce, representa, gestiona. En términos de gestión me parece que deja mucho que desear, y en términos de políticos, ideológicos, creo que está en una posición incómoda, quiere ser libertario pero también tiene que cuidar al PRO en la ciudad. Nada, quedó en una cosa muy híbrida y lo que más está perdiendo es su base electoral, porque ni siquiera los pudo representar bien a su base electoral. Leandro Santoro. Y Leandro Santoro es un compañero que a nosotros nos permitió, y que nosotros también construimos junto con él, la posibilidad de ir ampliando la representación de nuestro espacio político. Creo que Leandro se dio un trabajo muy grande con respecto al conocimiento de la ciudad, con respecto de hablar con los distintos sectores productivos, sectores medios, sectores populares, bueno, con todo lo que conforma el pueblo, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Y que tiene una vocación que para mí es clave en este momento, que es la de ampliar la representación y conformar una fuerza política que pueda modificar lo que hicieron estos 20 años de gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, generando una ciudad completamente desigual. Bueno, me parece que está en su lugar, ¿no? En el lugar que le toca a cada uno. A él le tocó su lugar y creo que lo está llevando muy bien. Berenice Áñez. Una compañía militante. Y yo hay muchas trincheras y estoy dispuesta a ir a cualquier trinchera. Circunstancialmente nos tocó estar estos últimos 4 años en la legislatura, pero nada, soy una militante política del peronismo y la verdad que toda tarea que a mí me toque la llevo con mucho amor y con mucha responsabilidad. Así que eso es lo que a mí ya me realiza como militante. Bueno, y ahí, mira, está en esa de ahí, nada, nosotros nos vamos todos, te quedas ahí, te quedas con 1, 2, 3, 20.000, 50.000, no sé, lo que estén mirando, y le decís cierre de campaña, ¿no? Viernes 20 horas, ¿no? Jueves A la 14, noche claro. Empieza, en realidad el viernes a la mañana El empieza, viernes, el viernes a las 8 de la mañana. Viernes, Viste que el jueves de madrugada pegamos afiche. Bueno, viernes 8 de la mañana, y último mensaje le decís, ¿por qué hay que votarte? Sí, votar la lista a la fuerza política, porque creo que tenemos la oportunidad para dar vuelta a lo que implicaron estos 20 años en la ciudad de Buenos Aires de mucha desigualdad, de mucho abandono, y que hay una ventaja que tenemos y hay que tomarla como una ventaja que no sucede en todos los rincones de nuestra patria. Acá sí contamos con los recursos necesarios para poder construir una ciudad justa, una ciudad igualitaria, una ciudad humana, donde los servicios públicos tengan un lugar jerarquizado y que tenga que ver con la impronta que hemos tenido siempre los porteños y las porteñas, que siempre fuimos muy orgullosos de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema educativo que incluye a una de las universidades más importantes como la UBA, por ejemplo, y que tiene que ver con el volver a poner las prioridades que nos traen y que la verdad que venimos charlando con muchos sectores de la ciudad. Los sectores productivos, los sectores de los trabajadores, los sectores medios, los sectores populares. Bueno, eso tiene que funcionar en armonía. Se puede encontrar esa armonía achicándole y sacándole el negocio a los sectores minoritarios que se están aprovechando y poderlo transformar para esa ciudad que la verdad que se ve muy cerca. Yo creo que es eso, la podemos visualizar. Y cuando algo se puede visualizar es porque hay una posibilidad muy grande de concretarse. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos. Bere, gracias. Gracias mil.
Gracias. te vas a la recorrida por, Me voy a la por el recorrida. barrio Padre Mujica. Un gusto y un lujo tener esa definición que diste, una militante que no está en la estratosfera, sino que está, como decía Monseñor Angelelli, vos que sos tan creyente, ¿no? Sí. Con los pies ahí, está con los pies en la tierra, el corazón, ¿no? Ahí, metiendo las patas no solo en el barro, sino también en el cemento, En todos lados. en los canteros esos tan hermosos que construye Jorge Macri, Sí, que no sirve para. en esos puentes, en esos renders hermosos que construye y que dibuja. Bueno, lo mejor de los éxitos. Vale la pena que en la ciudad de Buenos Aires podamos disfrutar de una legisladora, una dirigente como Berenice Yáñez. Es un lujo y es necesario. Este año la legislatura de la ciudad no se reunió nunca. Salvo en la sesión extraordinaria que se suspendieron las PASO. No pasa nada en el mundo, no pasa nada en el país, no pasa nada en la ciudad. La legislatura no funciona, pero de eso nadie dice nada. Hace falta que haya un bloque opositor con perspectiva de gobernar la ciudad de Buenos Aires, y Berenice está en esa lista de Es Ahora Buenos Aires. Nos despedimos, nos vemos en cualquier momento, seguiremos con estos diálogos, con estas charlas con candidatas y candidatos de cara a las elecciones del 18 de mayo. Gracias. Gracias, felicidades.